Hola a todos, niños y niñas, bienvenidos a este que es el primer video para hacer seguimiento de las 13 lunas de la onda encantada del servicio planetario, con el cual pretendemos ir sincronizando nuestro trabajo personal con este trabajo colectivo que nos plantea el universo como seres vivientes de esta madre tierra. Em, Primero les voy a hacer como una introducción al trabajo principal que creo, o uno de los trabajos principales que yo creo que debemos realizar durante esta onda encantada. Onda encantada que define y trabaja en nosotros los ciclos de vida y muerte, ¿sí? Que nos ayuda a ver cómo nuestras acciones son las que impulsan que esos ciclos permanezcan o que esos ciclos mueran y cómo muchas veces nosotros lo que hacemos es dejar morir los ciclos de una forma abrupta o impulsar la muerte abrupta de los ciclos simplemente para seguirlos repitiendo porque no aprendemos, ¿sí? Para ir construyendo, digamos, este espacio creativo en el cual vamos a intentar a través de las imágenes y textos que aparecen ahí ir recreando en nosotros ese trabajo personal. Arranquemos primero reconociendo que realmente como humanidad nosotros llevamos muchos años viajando en este proceso de la vida y que durante todo este proceso de la vida como humanidad hemos acumulado mucha ira, mucha tristeza, mucho miedo y mucho desamor que ha sido pasado a través nuestro por nuestros ancestros y que además nosotros fuimos también motivando, incrementando, ¿sí? Y que nosotros fuimos, ¿por qué seguimos acumulando? Porque fuimos educados para, en una práctica errada del perdón, ¿sí? Entonces, claro, yo voy viajando y voy guardando iras, después viajo más y sigo guardando tristezas, viajo un poco más y sigo metiendo en mi barca más rocas que pesan mucho, como el miedo, y viajo un poco más y otra vez en esa barca meto una roca más que sigue pesando más en mi proceso evolutivo, que es el desamor. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros entonces para perdonar? A nosotros nos enseñaron que nosotros podíamos perdonar sin olvidar el dolor y el sufrimiento que esos acontecimientos nos habían producido. Pero realmente olvidar es la esencia del perdón. ¿Y por qué? Eh, Voy a devolverme un poco solo para que la imagen vuelva a salir y me dé tiempo de decir algo más. ¿Qué es eso de perdonar sin olvidar el dolor y el sufrimiento? Yo le digo a la otra persona, yo te perdono, pero a mí me sigue doliendo mucho. Yo te perdono, pero todavía me da rabia. Yo te perdono, pero tengo una tristeza aquí grabada en mi corazón. Yo te perdono, pero aún no me siento amado, ¿sí? Resulta que olvidar no es eso. Olvidar es dejar de recordar. Olvidar no es dejar de recordar el acontecimiento. Yo lo voy a recordar tal cual sucedió. Pero olvidar es dejar de tener una inclinación de tipo emocional o afectivo hacia ese suceso o persona, ¿sí? Es dejar de ligar una emoción a ese recuerdo que genera en mí una carga, un amarre, una obligación, ¿sí? O sea, es lo que nos enseñaron, es lo contrario a lo que nos enseñaron a hacer. Yo no puedo perdonar si todavía sigo arrastrando el dolor y la rabia. Yo no puedo perdonar si todavía sigo arrastrando la tristeza. Yo no puedo perdonar si todavía sigo arrastrando conmigo el miedo que me produce la posibilidad de volver a vivir esa experiencia. Yo no puedo perdonar si todavía siento que el universo no me ama, que nadie me ama, que no me amo a mí mismo porque creé ese tipo de experiencia para mí, ¿sí? Olvidar realmente es deslizar de nuestra memoria esas emociones que asociamos a ese recuerdo y que nos hacen llevar a cuestas esa parte de la historia que aparece como una carga sobre nuestros hombros y que cada vez se va haciendo más pesada, ¿sí? El sufrimiento que genera ese recuerdo que no tiene olvido se guarda en nuestro inconsciente y aparece aquí oculto haciéndose aparentemente invisible, ¿sí? Haciéndose parte de esas cosas ocultas que se han convertido en cargas y que arrastramos hasta conseguir anclarnos a la repetición de los ciclos. Es, yo voy en esta barca y suelto un ancla.
No perdonar hace eso. Seguir arrastrando la ira, seguir arrastrando la tristeza, seguir arrastrando el miedo, seguir arrastrando el desamor genera un ancla, ¿sí? Y esa ancla que baja de este barco nos ata a la repetición de los ciclos, porque son ciclos carentes de perdón, ¿sí? Qué pena, espero que me alcance la imagen, que es que la devolví para volverlo a ver. Cae esa ancla que nos amarra, ¿sí? Y resulta que entonces toda nuestra historia se convierte en memoria inconsciente. Entonces este iceberg de la memoria, que debía tener una parte consciente e inconsciente, pareciera toda inconsciente. Y cuando nosotros creemos que podemos seguir avanzando en nuestro proceso sin perdonar, sin deslizar de la memoria ese dolor y ese sufrimiento, lo que estamos haciendo simplemente es girando alrededor de esa misma ancla. Entonces yo creo cambiar, creo que el ciclo se termina al cambiar de pareja, pero con la otra pareja vivo cosas similares. Cambio de un trabajo y vuelvo y vivo lo mismo. Cambio de ciudad donde vivo y vuelvo y comienzo a vivir lo mismo. Comienzo a experimentar las mismas cosas, porque no estamos cambiando sino la forma, pero no la esencia. No estamos enfocados en poder olvidar a través de un proceso personal que ahora vamos a describir con más precisión, a través de un proceso personal poder llegar a purificarme para olvidar esa emoción y que yo pueda recordar toda la historia sin estar conectado a esas emociones de ira, tristeza, miedo o desamor que me anclan a la repetición de los ciclos, que me anclan a seguir creando ciclos que finalmente tienen o crean o generan el espacio para vivir la misma naturaleza de rabia, de tristeza, de miedo o de desamor que generaron los ciclos anteriores. ¿Sí? La base del trabajo de esta enlazadora de mundos es el perdón, porque el perdón es el que cambia y modifica los ciclos, porque es el que genera ese enlace entre la vida y la muerte, da muerte a lo que ya no requerimos y desde la muerte se generan las cenizas que nutren el próximo ciclo. Sí, es el perdón que nosotros ofrendamos tanto a la persona que nosotros creemos que nos hizo daño, sea yo mismo o el otro, como pedir perdón a la persona a quienes yo creo haber dañado, sea yo mismo o sea el otro. El perdón entonces rompe, lo que hace el perdón es romper esas anclas, ¿sí? Cuando realmente nosotros podemos llegar a perdonar, rompo las anclas que me atan a la repetición de los ciclos, ¿sí? Y entonces esta ancla se va a romper para que yo deje de repetir infinitamente ese ciclo, ¿sí? Y para que yo comprenda que en esa realidad experimentada, realmente todos fuimos creadores igualitarios, o sea, todos pusimos por igual algo para vivir esa realidad. Esos sentimientos que a ti te generaron esa realidad son también producidos por ti. Tú creaste esa realidad junto con el otro grupo las otras personas que te rodeaban para vivir esa experiencia, ¿sí? Todos hemos tenido las mismas oportunidades en esas realidades, o para saltar las ataduras o para seguirlas creando, para no seguirnos aferrando a esos tejidos emocionales que están necrosando al ser humano. ¿Sí? Todos tenemos las mismas oportunidades de seguir generando tejidos necrosados o seguir generando nuestros tejidos emocionales se necrosen, ¿sí? O de comenzar a sanar esos tejidos humanos que se han necrosado, ¿sí? Pero en este proceso aparece una tercera variable. La primera son las anclas, la segunda fueron las cargas, las culpas, y la segunda fue eso, perdón, la primera fueron las anclas, la segunda fueron las culpas o las cargas, y la tercera es lo que yo he llamado el colchón de confort. Hay algo que todo el tiempo nos está invitando a mantenernos en el mismo ciclo, a no hacer cosas para que ese ciclo no cambie, para que ese ciclo no se transforme, y a eso lo llamo yo esa balsa de la apariencia que yo sostengo a flote. ¿Sí? Entonces hay cosas que en pareja yo no digo para sostener a flote algo que es solo una apariencia, ¿sí? Para yo no correr el riesgo que sea algo a lo que yo estoy acostumbrado, a lo que yo estoy apegado o a lo que yo me he resignado, se pueda llegar a hundir o a salir a flote de alguna forma diferente, a morir o a vivir de una forma diferente, ¿sí?
Entonces ahí yo me debería preguntar, al perdonar algo, ese algo podría llegar a hundirse hasta desaparecer o morir, o a convertirse en una forma nueva de vida, ¿sí? Resulta que el perdón implica dar inicio al proceso de responderme como primera medida qué necesito perdonar, ¿sí? La necesidad del perdón está entonces ligada a reconocer que en algún momento todos y cada uno de nosotros durante la vida hemos alimentado una de esas cuatro emociones instantáneas básicas del ser humano en sombra, que son la ira, la tristeza, el miedo o el desamor. ¿Sí? Porque nosotros tendemos a pensar que yo ya no tengo de eso, que yo ya soy muy espiritual, que ya no me da rabia, que ya no me da tristeza, que ya no tengo miedo, que ya no tengo sensaciones de desamor. Para llegar a la purificación de esas cuatro emociones, es súper importante que yo reconozca que ellas aún existen en mí, ¿sí? Que ellas aún viven en mí, ¿sí? Que yo aún tengo expresiones de cualquiera de esas cuatro emociones instantáneas, porque esas emociones son instantáneas y son reactivas. Yo no estoy planeando. Cuando yo planeo mostrarme triste es cuando yo veo las lágrimas de cocodrilo y no se me nota, pero cuando yo realmente me pongo triste, eso se ve. Entonces esas emociones es indispensable reconocerlas y dejarlas salir, ¿sí? Pero al dejarla salir nos tenemos que hacer responsables de lo que nosotros sentimos, de que nosotros creamos lo que sentimos, ¿sí? La realidad, como lo he dicho muchas veces, la realidad se crea colectivamente, pero lo que yo siento al interior de esa realidad es colectivo. Necesitamos soltar entonces el control que hemos establecido para que los demás involucrados no se puedan ni siquiera remota o ligeramente enterar de que yo estoy reaccionando con ira o con tristeza o con miedo o con desamor. Entonces, resulta que yo ya no estoy neutro, sino que realmente lo que yo estoy poniendo en práctica son mis habilidades de control. Pues cuando esa emoción instantánea trata de salir, yo tengo una barrera de control tan fuerte, he puesto una muralla para mis emociones tan grande, tan densa, tan alta, tan gruesa, tan sólida, que ya pareciera que yo siempre estoy así. Me pegan y mi reacción es esta. Se muere alguien y mi reacción es esta. Termino una relación y mi reacción es esta. Ya no muestro nada. Tengo una barrera del control. Pero cuando yo reconozco que esas emociones existen y que habitan dentro de mí, esta punta del iceberg, como ahora lo mostré en el video, si alguno lo alcanzó a ver, la punta del iceberg comenzó a temblar y a salir y volteó nuestra barca. Me saca de esa balsa de confort. Me está volteando para que yo me caiga de esa balsa de confort y caiga al agua y comience a nadar en el proceso fluido de mi vida. ¿Sí? Digamos entonces, ¿cuál sería entonces lo primero que nosotros deberíamos hacer? Lo primero es comenzar a trabajar en nosotros la desaparición gradual de ese autocontrol que nos imponemos y que nos ancla a los ciclos donde no se ha experimentado la purificación instantánea, la purificación de la emoción instantánea. Entonces yo necesito soltar el autocontrol, que eso significa yo suelto el ancla y dejo que mi barca se mueva como fluya, ¿sí? Dejo de tratar de controlar la dirección todo el tiempo, ¿sí? Dejo de poner tanta norma, tanta restricción a mi forma de expresión, a la expresión de mi personalidad. Dejo de ponerle tantas normas espirituales. Hace poco leí una cosa muy bonita, que se me olvidó el nombre del autor, que hablaba sobre los mayas y decía que realmente ellos no conocían el concepto de espiritualidad, porque para ellos eso nunca estuvo separado del ser humano. No hubo nunca una separación en su cosmología. Entonces realmente ellos concibían la vida cotidiana como el todo, donde estaba todo. Y era expresión del espíritu. Todo lo cotidiano es la expresión del espíritu. Tu personalidad, la expresión cotidiana de tu personalidad es una expresión del espíritu. ¿Sí? Y desde ahí yo suelto el control, dejo de ponerle trabas a mi personalidad desde esa espiritualidad estricta que muchas veces nos hemos impuesto.
Es que mira todo lo que yo he hecho talleres de esto, cursos de esto, estudié esto otro, no sé cuántas. Entonces, como yo ya soy un ser muy espiritual, yo ya no puedo reaccionar. Bloqueo la emoción instantánea y la emoción instantánea es una expresión natural de la humanidad, del humano, que es cada uno de nosotros, ¿sí? Número dos, luego comienzan a desaparecer, al hacer esto, comienzan a desaparecer en nosotros esas cargas que habíamos venido arrastrando por no permitirnos reconocer y expresar las emociones instantáneas que sentimos, ¿sí? O por hacerlo sin asumirlas como nuestras, ¿sí? Buscando siempre hacer sentir culpable a los demás, ¿sí? Tirándole a ellos toda nuestra basura, como lo estaba haciendo aquí sacando las piedras y se las tiro a otros. Ahora no. Ahora sé que todas esas emociones, que mi forma de sentir al respecto de las realidades que yo creo es mía y depende solo de mí. Es mi percepción. Y eso no tiene nada que ver con el otro, así el otro haya participado en la creación de esa realidad. Entonces ahora yo comienzo a botar esas piedras, pero son mías, son mis propias piedras. Mis piedras que se generaron por mi rigidez emocional para decir, tengo ira, tengo tristeza. Esto me produce desamor, pero no le estoy diciendo al otro, tú me haces sentir ira. Yo tengo ira, yo tengo tristeza. No es tú me haces sentir triste. Yo tengo tristeza porque esto que vivimos, esta realidad, no me gusta mucho y me hace sentir triste. Pero yo no le estoy diciendo al otro que por culpa de lo que él hizo yo me siento triste, porque le estaría cargando, tratando de que el otro cargue mis propias emociones en lugar de hacerme yo responsable de ellas. ¿Sí? Y entonces al hacer eso soltamos las culpas, soltamos las cargas. ¿Sí? Tercer paso, cuando desaparece esa barca que nosotros hemos llamado la barca del confort, vamos soltando el miedo a perder o a transformar aquellos ciclos de la vida o aquellas cosas en los ciclos de nuestra vida que no nos han dejado fluir. Entonces observamos nuestra pareja y comenzamos a darnos cuenta que necesitamos transformar de la pareja o si definitivamente es una relación que debo terminar, que necesito transformar de mis creencias porque me siento atado en ese momento a ellas o si definitivamente las tengo que desechar del todo, algunas de ellas, que necesito cambiar o transformar de mi labor o definitivamente mi labor es otra, que necesito cambiar o transformar en mis relaciones de amistad o si definitivamente mis amigos deberían ser otros, que necesito transformar al interior de mi familia. Cuando rompo esa barca del control, yo caigo al agua y me convierto en un nadador de la vida. Me convierto en ese nadador que siente el flujo de la energía del agua, que el agua es vida misma y que me impulsa a seguir, a nadar en la dirección de la corriente. Pensemos, cuando estemos hablando de estos ciclos, que lo que se haya de transformar o lo que se haya de terminar, se llega a esa conclusión de una forma fluida, tranquila, digamos en un paso a paso, no abrupto y no forzado. Nosotros tendemos a forzar, a por la fuerza terminar los ciclos. Y esos ciclos no se están cerrando de una forma natural cuando son forzados. Y porque no nos están dando el tiempo, estamos forzando las cosas y para reducir el tiempo, para que un ciclo colapse, y ese tiempo que estamos perdiendo en el cierre del ciclo es el tiempo que nosotros necesitamos para poder olvidar, deslizar de nuestra memoria ese dolor que habíamos acumulado cuando pensamos en ese recuerdo, ¿sí? Y poder llegar a la neutralidad emocional que nos permite perdonar. ¿Sí? Tomémonos el tiempo. Ahora que estamos hablando de perder, soltar, cambiar, transformar cosas al interior de los ciclos, dejar de verlos como una barca del confort a la cual yo me he amarrado para sostener una apariencia en la cual yo me siento cómodo. Cuando nos decimos frases como es mejor malo conocido que bueno por conocer, son frases que me están diciendo no importa que la relación sea horrible, pero
en la apariencia se ve bien y te da unas cosas importantes. Entonces yo me sostengo y me aferro a eso, en lugar de comenzar a mirar qué es lo que yo necesito cambiar y transformar ahí y comenzar a hacer ese trabajo emocional. Y recuerden, si yo no he forzado la situación, yo llego al momento del cierre completamente neutral. Yo puedo decirle a mi pareja las razones por las cuales estamos terminando, pero yo las expreso las razones desde el recuerdo y ya no hay una emoción asociada a ese recuerdo. Yo ya no estoy lleno de ira, yo ya no estoy lleno de tristeza, pero nosotros terminamos una relación envueltos en llanto o temblando de la rabia. ¿Qué estoy cerrando yo ahí? No estoy cerrando ningún ciclo, simplemente estoy cambiando la forma, porque después viviré otra relación que me va a llevar a lo mismo, ¿sí? Y entonces ahora nosotros vamos, al hacer estos tres pasos, vamos a caer al agua y vamos a experimentar el flujo de la energía, ¿sí? Y vamos a iniciar ese proceso de purificación que tanto hemos aplazado, ese proceso que nos va a llevar al olvido de esa emoción del agravio, de sentirme agraviado, ¿sí? Y que luego me va a trasladar esa neutralidad emocional desde la que yo ya estoy seguro que estoy listo para otorgar un perdón o pedir un perdón, ¿sí? Y que al hacerlo nos va a hacer recobrar las propiedades naturales del agua, que es la libertad, la adaptabilidad, la claridad, la flexibilidad, la pureza, la fluidez que habíamos perdido durante el viaje de la humanidad, durante el viaje de nuestro linaje familiar, durante el viaje mío en esta tierra. ¿Sí? Aparece esa punta del iceberg de lo que antes era inconsciente y que nos revela ahora nuestras emociones verdaderas, que ahora son cada vez más visibles, ¿sí? En ese proceso, lo normal es que al principio comienza a salir, el primer paso es que comienza a salir la rabia que sentimos contra el mundo exterior, por esa vivencia que estamos experimentando, esa ira que nos produce contra el otro o contra el mundo mismo por estar experimentando o viviendo lo que estamos viviendo. Segundo, sale en nosotros la tristeza que experimentamos cuando nos sentimos defraudados por ese mundo exterior, ¿sí? Cuando siento que ese mundo exterior no me está dando lo que yo quiero, ni como yo lo quiero, ni cuando yo lo quiero, ¿sí? Tercero, comienza a salir en nosotros ese miedo que nos produce saber que el mundo es incertidumbre, que el mundo exterior me puede defraudar, porque él no está ahí para cumplir mis expectativas, ¿sí? Esas expectativas que yo puse en él. Es que si yo hago esto, el mundo me debe devolver esto exactamente. Es que si yo me muevo así, estas personas deben hacer esto hacia mí. Y entonces, cuando comienzo a darme cuenta que el mundo no está ahí para cumplir mis expectativas, me lleno de miedo ante el mundo, porque siento que no importa cómo lo haga, desde mi control de la situación, cómo lo haga, el mundo puede ofrecerme algo diferente, algo distinto a lo que yo estoy esperando, a mi expectativa. Que el mundo, su forma de devolverme es desde la incertidumbre, porque yo no sé exactamente cómo lo va a hacer. Cuarto, sale a nosotros esa sensación de desamor, porque comenzamos a sentir que no somos amados de la misma forma que amamos, ¿sí? Porque comenzamos a darnos cuenta que no porque yo me entregue al otro para que el otro me ame, el otro me va a amar. Que no porque yo haga todo lo que el otro desea de mí, el otro me va a responder amándome. Que no porque yo trate de satisfacer al otro de mil formas posibles y más, el otro se va, me va a amar de corazón. Y ahí entonces nos damos cuenta que al principio siempre estamos culpando a otros y a la misma tierra por las experiencias que vivimos, que sentimos rabia hacia afuera, tristeza hacia afuera, miedo hacia afuera y sensación de amor, de desamor hacia afuera, ¿sí? Que la primera explicación siempre es que la purificación inicia con relación al mundo exterior, ya sean personas, labores, situaciones, cosas, etcétera, ¿sí? Pero
Después arranca un trabajo interior, donde comenzamos a descubrir que la mayor ira escondida que cada uno de nosotros tiene es consigo mismo. Consigo mismo, ¿por qué? Porque nosotros somos co-creadores de esas experiencias que desataron mi sufrimiento. Entonces, ¿cómo es posible que yo mismo me esté causando este sufrimiento? Me da ira conmigo mismo. Sexto, porque yo descubro que estoy triste al hacer eso, descubro que estoy triste de ser quien soy, de vivir en el cuerpo que vivo, de estar en esta personalidad. Siento que esta personalidad me ha defraudado y eso me hace sentirme triste de mí mismo. ¿Cómo es posible que yo haya creado estas situaciones para mí? ¡Qué tristeza! ¿Qué clase de ser humano soy yo? Me defraudo a mí mismo. Me siento triste de ser quien soy. Me siento triste de estar en esta tierra. Séptimo, descubro que el mayor miedo, el verdadero mayor miedo que cada uno de nosotros tiene, nace de la incapacidad de reconocer que así como nosotros fuimos co-creadores de esa realidad que acabamos de experimentar, también tenemos el poder de transformar esas experiencias. Tenemos miedo de reconocer todo el poder que se nos ha otorgado como seres humanos para ser co-creadores de nuevas experiencias, para ser co-creadores de experiencias que transformen esas emociones que hemos venido guardando. Nos da miedo asumir el poder que tenemos de cambiar y transformar ese mundo que vemos como un reflejo afuera de ese mundo interior, ¿sí? Y finalmente descubrimos lo más importante, que la raíz de todo ciclo estancado, la raíz de toda dificultad que nosotros tenemos para olvidar esas emociones que nos anclan a esos ciclos, la dificultad que nosotros tenemos para perdonar, perdón, me disculpan ahí que paré un momento, pero ya seguimos. Entonces en el octavo les decía que nosotros descubrimos que realmente la raíz de todo ciclo que nosotros tenemos estancado, esas cosas como que no se mueven, de toda dificultad que nosotros tenemos para olvidar esas emociones que están ancladas en nuestro corazón y que lo están haciendo rígido, ¿sí? De todas esas dificultades que tenemos para perdonar, para soltar, es la falta de autoestima, la autocompasión, el amor propio. Porque si yo tengo dentro de mí desarrolladas todas estas habilidades de la autoestima, de la autocompasión y del amor propio, todo esto se reflejaría afuera. Y el amor es el mayor motor de la fluidez y de la movilidad. O sea, un ciclo no podría estar estancado si yo me amo a mí mismo, al interior de ese ciclo que yo estoy viviendo. ¿Sí? Y ahí, en ese punto, llegamos a la conclusión de que nada está afuera, de que todo es una proyección del amor que expreso en mi mundo interior. ¿Sí? De que todo está dentro, de que yo soy el creador, de que en mí habita la fuente universal. Y yo soy el co-creador de todas esas experiencias, desde el amor o desde la carencia de amor. Eh, Ahora nos vamos a centrar en esa primera luna, ¿sí? Va a ser el próximo video que yo les voy a montar. Este video lo termino acá, es como un video introductorio para arrancar el trabajo, para que ustedes puedan responder con mucha más claridad o tengan más claridad para responder la serie de cuestionamientos que les envié, que cada cuestionamiento está ligado a una de las 13 lunas del año, ¿sí? Y que después con los siguientes videos nosotros vamos a hacer como un repaso de cada una de esas respuestas. O sea, no nos va a bastar con las respuestas que demos en estos días, sino que después las podemos ir modificando, porque precisamente de eso se trata la fluidez, la adaptabilidad, la flexibilidad. Es que mis respuestas pueden cambiar, es que lo que veo ahora puede ser diferente. Lo que yo veo hoy puede ser diferente a lo que yo vea dentro de un mes, 2 meses o 3 meses lunares. Listo. Un abrazo para todos y un muy feliz día.